¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Saludo con mucho gusto a la directora. A ver, quiero decir bien las cosas, porque luego en organizaciones y en cosas, ¿eres directora o directora ejecutiva de Oxfam? Directora ejecutiva de Oxfam Eso. México. Ah, eso de los puestos. Directora ejecutiva de Oxfam, pero sobre todo es Ale Haas, que casi todo lo hace bien en su vida hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de algo que me pareció muy interesante. De hecho, en el programa voy a seguir tratando este tema, que es generalmente en todos los desastres, y no solo nos referimos a México, tenemos, y depende del tamaño del desastre, tenemos 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, que todo el mundo se vuelca y va y ¡guau! ¡Da! Y la verdad es que los desastres son mucho más largos que eso, que este tipo de desastres son de verdad de otra magnitud. Y que hay que empezar a ver qué vamos a hacer, no en estos 4 semanas que todos los tenemos en la mira y estamos haciendo cosas, pero de largo plazo, cómo reimaginamos y cómo rehacemos. Y Oxfam tiene eso en la cabeza, según entiendo, Ale. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Tiene, Así ok, es. sí, toda esta solidaridad que siempre nos pasa en México y en otras partes del mundo, híjole, en 3 semanas nos va a salir otra emergencia o otra preocupación o lo que sea. Y hay que pensar a largo plazo porque el desastre es de ese tamaño, ¿no? Cuéntame, Ale. Así es. Así es, Carlos, y muchas gracias por tu interés en este tema y sobre todo en esta óptica. Nosotros llevamos 70 años, la organización Oxfam, y más de 10 en México, atendiendo emergencias y tenemos experiencia en cómo se ve esto después de la primera respuesta, ¿no? Entendemos y apoyamos y la verdad festejamos que existan Bueno, organizaciones que son capaces de reaccionar de manera veloz para atender las necesidades que surgen desde el inicio. Eso es muy importante porque, por supuesto, es el momento de gran dificultad y de gran confusión. Pero sí quisimos en este caso poner el tono sobre el tema de que después de la primera respuesta sigue un largo proceso de recuperación, ¿no? Un largo proceso de recuperación de medios de vida. Hoy en la mañana salió una nota en el Financiero que decía que el 70% de la tierra agrícola en Guerrero perdió la cosecha y mucha de esta cosecha es de subsistencia. Entonces, hacia adelante, las personas que vivían de esa cosecha van a tener un problema de hacerse de alimentos, no nada más al inicio, ahora en la respuesta, como es el caso de, por ejemplo, quien vive en una zona urbana y suele ir por sus alimentos al supermercado. Claro, en estos primeros días no tiene acceso a los alimentos, pero conforme se restablecen las fuentes de trabajo, circula más dinero y se reactivan las tiendas, van a tener acceso. ¿Qué hace una comunidad que subsistía de su cosecha y que la perdió? Ese Y, proceso es y mucho más déjame largo. decirte un dato más, porque a partir de esa nota me puse a preguntar, perdieron la cosecha ahora, pero cuidado con lo que el fenómeno le hizo a la tierra. Es decir, También. ¿de verdad va a haber cosecha el año que viene? Vamos a ver qué le hizo el fenómeno a la tierra, porque la tierra también es muy especialita, digamos, es decir, no es cualquier cosa lo que le pasó, ¿no? Es decir, y tenemos que pensar a mediano y largo plazo, ¿no? Exacto, por eso nuestra campaña y nuestro enfoque y nuestra estrategia es de recuperación de medios de vida. Primero para el acceso a alimentos, pero después para el acceso a semillas y, como dices, análisis de la situación de la tierra, porque se hizo mucho lodo, por ejemplo, en algunos casos, y no va a ser tan fácil sembrar en esas condiciones. Lo mismo pasa con el tema del agua, ¿no? Ahora estamos viendo un brote de algunas enfermedades, además el tema de la basura, con toda la ayuda que está llegando, también se está acumulando, ¿no? Y entonces nos preocupa de manera inmediata el surgimiento de enfermedades y la falta de acceso a agua potable, pero más adelante vamos a tener que ver cómo estaban las personas accediendo al agua potable y cómo ayudamos a restablecer esas fuentes de agua. Yo te doy un ejemplo con el tema de Juchitán. Después de los sismos del Ujú. 17, nosotros estuvimos en esa respuesta y el año pasado, 5 años después, hicimos una evaluación en Juchitán de cómo estaban las condiciones. Todavía hay algunas colonias que nunca vieron restablecida su acceso al agua, porque cuando entraron las máquinas para quitar el escombro, rompieron tuberías que no se han sido repuestas. Entonces, por nuestra experiencia, esto dura. La respuesta tiene que ser de largo plazo. El acceso al agua, el acceso a medios de vida, la posibilidad de tener seguridad alimentaria es crítico y necesitamos además tener un enfoque de género. Hay necesidades, por ejemplo, Carlos, que
necesariamente están en las respuestas de nadie. Por ejemplo, la salud menstrual e higiene menstrual de niñas y mujeres suele ser un tema que no se aborda y que para ellas es crítico, pues en todos los momentos después, ¿no? Entonces, creo que todas estas aristas que tiene la recuperación tienen que ser tomadas en cuenta. Y te doy una última, que es, ¿sí? no todo es Acapulco. Ah, También bueno, hay municipios te lo iba a rurales. preguntar, es decir, hoy, porque las fotografías así son, porque es lo que es, etcétera, todos estamos viendo lo que pasó en la Bahía de Santa Lucía, estamos viendo lo que pasó en la playa de Diamante y en Punta Diamante. Bueno, ahí estaban los edificios, los hoteles, los bares, los restaurantes, se entiende. Esto da muchísimo, esto da muchísimo trabajo a muchísima gente. Pero Guerrero es mucho más, es decir, la costa de Guerrero es mucho más grande de esto, el espacio entre Acapulco, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo, en donde, por lo que sabemos, todo eso que es bastante rural, la parte de atrás de Acapulco, la parte antes de Diamante, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuéntame un poco de cómo ven esa parte ustedes. Pues efectivamente, o sea, hay una serie de municipios que son de alta presencia de personas indígenas. Algunos de ellos tienen hasta el 90% de la población que vive en pobreza, ¿no? Y son municipios que no necesariamente tenían acceso a todos los servicios de por sí. Entonces ya vivían en Ah, un cierto grado de marginación y ahora con la pérdida de estas condiciones de vida, pues todavía más vemos con preocupación la recuperación, sobre todo porque, como dices, pues no necesariamente jalan el interés, ¿no? claro. Ahora me voy con el huracán Grace, también una respuesta que hicimos hace 2 años en la Sierra de Puebla y en Veracruz. Estamos todavía en Grace, acabamos de empezar un proyecto, por ejemplo, de recuperación de medios de vida en la Sierra de Puebla para la gente afectada por Grace, y en esa ocasión el huracán no causó gran interés entre la opinión pública y tuvimos muy poquita cobertura. Y el problema con la falta de cobertura, pues es que con la falta de cobertura también viene la falta de interés y con la falta de interés vienen menos recursos para atender las emergencias. Cuéntame, porque ya me contaste, Grace, me has contado de otras, de todo lo que han hecho en términos de emergencia. ¿Cómo? Es decir, dónde estás hoy? ¿Qué está, cómo va, cómo está, qué está haciendo Oxfam para prepararse? ¿Y qué sigue? ¿Qué podemos hacer los que estamos, quien te está viendo? Es decir, cuéntame un poco de los cómo y los qué es en las próximas semanas y meses. Y años, porque si siguen trabajando en Grace, esto es de años, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos una campaña que se llama ¿Qué sigue después?, que justo busca concientizar sobre estas etapas diferenciadas en la respuesta. Nosotros lo que queremos es hacer cuatro cosas. Uno es recuperación de medios de vida, lo que te conté de las semillas Ujú. y de la búsqueda de poder volver a tener tierras productivas para la subsistencia. La segunda, y seguridad alimentaria. La segunda es el tema de agua, saneamiento e higiene. Por sus siglas en inglés se conoce como WASH, y es el trabajo que hacemos en conectar, lograr recuperar las fuentes de agua y donde no las hubiera, generar o crear condiciones para que haya fuentes de agua. Esto también tiene perspectiva de género porque en muchas de las comunidades son las mujeres las que tienen que ir por agua a fuentes muchas veces muy lejanas, ¿no? Ujú. La tercera es lo de salud menstrual de niñas y mujeres. Estamos buscando integrar en los kits de higiene la posibilidad de que tengamos material de higiene menstrual para que ellas también tengan acceso a esto. Y finalmente, nosotros tenemos una metodología de Oxfam México que se llama la gestión integral de riesgo de desastres, y esto incluye la posibilidad de capacitar, y también lo hicimos en Juchitán y lo estamos haciendo en la Sierra de Puebla, capacitar a personas de las comunidades para que tengan comités de riesgos. ¿Por qué? Porque si te pegó un huracán, puede pegar otro, puede llegar otro momento donde tengas una lluvia torrencial y puede empeorar las cosas. Y lo que vemos es que si hay una organización local coordinada de las personas que habitan en la comunidad, donde hay una estrategia de respuesta, roles y responsabilidades y claridad de cómo actuar en el momento de una emergencia, estas personas en puestos de liderazgo previamente capacitadas pueden responder de manera mucho más rápida y ágil y pueden lograr contener los daños que cause una emergencia. Entonces, para nosotros, siempre que trabajamos en una localidad, nos ponemos la misión de también trabajar con liderazgos locales para dejar, pues, capacidad instalada con ellas. Todo esto, por supuesto, en la página de Oxfam que hemos puesto a lo largo del programa, etcétera. Pero, Ale,
Te he visto ahora interesada porque creo que entiendo la emergencia y llevamos apenas unos días en eso. Hay que empezar a hablar de que más allá del tino que tuvo este huracán, los huracanes de este tamaño que crecen tan rápido van a continuar. Es decir, no sé si todos van a tener el tino de llegar a la bahía de Santa Lucía y pegar el Punta Diamante, pues, porque si esto pasa 100 kilómetros abajo, el desastre es menor, pues, pero sí. Y no es la especialidad de Oxfam, lo diré, pero sí estás en lo del cambio climático y nos vamos a tener que meter eso porque impacta lo que ustedes sí hacen, ¿no? Pues sí trabajamos en eso. De hecho, ya estábamos trabajando con un par de socias sobre un mapa que pone una capa de marginación social sobre una Ok. capa de vulnerabilidad al riesgo climático con una capa de desplazamiento forzado. Entonces sí estamos trabajando en eso. Yo Bien. espero pronto tener los datos de esos mapas y podértelos traer, pero creo que es absolutamente certero. Incluso te voy a decir algo, en el mapa gubernamental de riesgos del Centro Nacional de Desastres, Sí. no venía Acapulco como una zona de alto riesgo porque los datos que tienen son del 2016. En nuestro mapa, lo revisamos ahora que pegó el huracán, ya salía, porque identificamos que era una zona con potencial riesgo de recibir un desastre. Entonces, sí, una emergencia. Entonces, sí tiene todo que ver, y no es que pegó, porque pegó, se está comprobando, y creo que ya hay varios que han dicho, que es el huracán tomó la fuerza que tomó por el aumento en la temperatura del Sí, agua en claro, esa sí, por zona. supuesto. Sí, sí. Entonces, realmente lo que vemos es que México es un país de alta vulnerabilidad a los riesgos climáticos, que como ocurre en todo el mundo, las comunidades que menos son responsables de las emisiones son las que más van a pagar las consecuencias del riesgo climático, y necesitamos repensar la manera en la que respondemos, pero también elevar la discusión a nivel internacional de la contención de las emisiones y de la transformación de la política climática para que podamos ver la reducción, pues se dice, ¿no? Casi en cuanto se reducen las emisiones, se reduce el aumento de la temperatura y por lo tanto el riesgo. Y por supuesto, la relación de esto con la afectación a nuestras zonas más marginadas, más pobres, quien vive de lo que siembra, etcétera, etcétera, que tiene una... Prométeme que cuando estén esos mapas vamos a platicar aquí de eso y los vamos a enseñar en la tele, ¿me lo prometes? Por supuesto, aquí estaré con ustedes. Gracias, Ale. Vamos a ver cómo va esto. Me encantan estos, o sea, me encanta que alguien está pensando en el mediano y largo plazo, porque hemos visto cómo nos pasa, insisto, qué bueno que está pasando lo que está pasando con Acapulco en estas semanas, pero que en un año esto no esté olvidado. Esto es mucho más grave que arreglar edificios en la Bahía de Santa Lucía. Gracias, Ale. Muchas gracias. Buenas noches.